recibimos en solidaridad a Eliana Cabrera Silvera, que siendo conejera, está ahora en Las Palmas y trabaja en Tenerife, porque pertenece a Porteando el Futuro y con otra asociación, Ocho Pies, tienen una iniciativa tan justa como pionera e interesante. Están pidiendo que se reabran los parques para niños. Muy buenas, Eliana. Hola, buenas tardes. Explícanos la iniciativa que han tomado, porque somos muchos los ciudadanos que intuimos que ahí hay una salvajada hacia la infancia, más hacia los que más necesitan los parques, pero no sabemos muy bien qué hacer y ustedes se han puesto manos a la obra. ¿Qué han hecho? Nos hemos dirigido al defensor del pueblo en Canarias para que vigile sobre el respeto a los derechos de la infancia en Canarias, porque creemos que esta normativa que cierra los parques conculca esos derechos, conculca el derecho de los niños y de las niñas a tener una infancia sana y a jugar y a tener a desenvolverse socialmente con otras criaturas. Se nos ha ido un poco la pinza con esto del virus, se nos ha ido un poco la pinza y hemos tomado unas medidas, digo por meterme dentro, ¿no? Pero las autoridades han tomado unas medidas claramente desproporcionadas. La verdad es que para mí es un absoluto misterio, porque yo creo que desde el primer momento, desde el confinamiento en marzo del año pasado, surgieron voces con autoridad, con conocimiento de causa, que se fueron publicadas en la prensa, por ejemplo, en El País, hablando de otros riesgos para la salud que implicaban muchas de las medidas que estamos haciendo supuestamente para protegernos de la COVID. Digo supuestamente porque, por ejemplo, en este caso, la medida de los parques es ineficaz de cara a la COVID. No tiene realmente una eficacia de protección y además, por otro lado, daña la salud en otros aspectos. La salud es mucho más que solo la COVID, también es la salud mental y la salud física, es la posibilidad de desarrollarse físicamente de manera normal. En cualquier caso, Eliana, pensando en los oyentes, primero dejemos muy claro que nosotros no somos negacionistas, no estamos diciendo que no haya COVID. Hay un COVID, pero no consideramos que la medida de los parques sea necesaria. Exacto, desde luego, a ver, creo que existe la COVID, creo que es una enfermedad muy peligrosa y pienso que a las sociedades deben protegerse y proteger a las personas. Faltaría más. No, gracias por aclarar el tema. Simplemente con los datos científicos en la mano, lo cierto es que estas medidas, son absolutamente inútiles. Es como si me llega el Estado y me dice que me deben cortar un brazo para defenderme de la COVID. No solo no me va a defender de la COVID, sino que además el brazo a mí me hace falta. ¿Vale? Esto es un poco lo que estamos diciendo en relación a los parques, a ver si así se entiende mejor. Claro. El cerrar los parques no solo no me defiende de la COVID, sino que además es un daño para la salud de los niños y de las niñas, que son una parte de la sociedad. Es una parte de la sociedad que no tiene voz, que si acaso tiene la voz de sus padres y de sus madres o de otras personas profesionales que se ocupan de la infancia, que yo creo que muchas veces en nuestra sociedad, por lo menos en la sociedad española, parece que no reciben el apoyo que deberían. Dices que no nos protege porque en los parques no puede haber contagios. A ver, al parecer, según numerosísimas, innumerables estudios científicos, esto está actualizado, no es una cosa de hace 6 meses, sino que se ha venido estudiando.
El contagio por COVID tiene lugar principalmente en espacios cerrados. Y además, al parecer, al contrario de lo que se nos venía diciendo al principio, no sucede, es muy raro, extremadamente raro, que suceda por contacto con superficie. Esto quiere decir que el parque, que es un lugar al aire libre, efectivamente, el contagio probablemente es extremadamente raro. Claro, probablemente hay que tomar otras medidas porque hay una parte del contagio, al parecer, yo no soy epidemióloga, pero puedo leer los textos científicos sobre el tema. Pero existen otras posibilidades de contagio, pero que podemos, que son comunes a cualquier otro espacio libre y que podemos limitar de otras maneras. Por ejemplo, en una conversación, yo qué sé, dos padres que hablan entre ellos, si no estuvieran protegidos o si no tienen en cuenta la distancia física interpersonal, pues quizá podrían contagiarse, pero esto es común a cualquier otro espacio, no es específico del parque, no tiene sentido, es como si cerráramos las calles, no cerramos las calles, ¿no? ¿Y en otros países qué ha pasado? Ignoro lo que ha pasado en otros países, no he hecho este estudio. Sí puedo decir que personas que yo conozco que viven en Londres me dicen que los parques están abiertos, pero realmente tendría que estudiar. Lo general es que están abiertos, ha sido una peculiaridad en nuestro país. Luego, los niños en general también se ha ido descubriendo, creo que sabrás, que no son tan transmisores ni lo viven tanto, ¿no? Parece que tienen como una cierta protección, ¿no? Esto es también una de las cosas que ha ido saliendo en la prensa, según los últimos estudios científicos. Se habla de que no se afectan tanto por el contagio y a su vez contagian menos. Esto es lo que al parecer se dice. Pero además de todo esto, yo creo que tenemos que hacer un balance de lo que es la salud en general. Sí. A ver, teniendo en cuenta que niños y niñas se enferman menos y contagian menos, pero que además tienen todo que perder por el cierre de los espacios donde ellos pueden con seguridad en las ciudades actuales desenvolverse físicamente y socialmente, hacer ejercicio físico, divertirse, jugar, que es lo que ellos necesitan, que es lo que ellos y ellas necesitan. No nos compensa, no compensa el posible remotísimo riesgo de contagio, que es remoto en un espacio abierto, con el riesgo cierto de otras afecciones a la salud de las personas. Claro. Sí, Es un sí. poco lo que creo que... Sí, es bastante claro. Luego está el tema del sol también. Es necesario coger sol, es sano. Sí, Es malo ese miedo, es malo caminar con miedos, bajan las defensas. Yo creo que pues es bastante claro. yo pienso que, vamos, es que incluso a veces es una cosa que a mí no sé, me resulta incomprensible que, vamos, me parece intuitivo, me parece intuitivo, con todos los estudios que hay en la mano del el bajo riesgo que implica que niños y niñas estén jugando al aire libre, teniendo en cuenta, en cambio, todos los daños ocasionados por este cierre de los parques, o sea, Claro. no me cabe en la cabeza que esto se siga haciendo. Mira, No y sé. otra cosa, el cierre de parques yo creo que afecta más a los niños con menos medios. Desde el punto de Eh, vista de la situación social, pues el que tenga un parque en casa, un jardín, no sé, los barrios más con mayor hacinamiento, las casas más pequeñas, yo creo que también perjudica más a los que tienen una situación económica peor. Eso es lo que de hecho pensamos nosotros también. Desde el primer momento pienso que,
o sea, yo creo que estas situaciones nos pueden hacer reflexionar sobre la importancia de este espacio público y gratuito, a que no estamos respetando este espacio público y gratuito especialmente importante para quien en el espacio privado tienen menos posibilidades, en este caso las personas más vulnerables desde el punto de vista social. Desde el primer momento de esta pandemia está afectando muchísimo más a las personas que tienen menos medios. Yo desde el primer momento que empezó el confinamiento recordé los años que he vivido en Barcelona, por ejemplo, donde era muy frecuente encontrar pisos en alquiler que no tenían ventanas al exterior, por decir una. Yo ahora mismo vivo en un piso que no tiene un balcón, por lo menos sí que tengo una ventana al exterior, pero no tengo espacios externos y hay muchísimas familias en Canarias y en España que viven, que tienen como refugio una casa que no tiene condiciones óptimas y en este sentido la calle es un espacio que tenemos que revalorizar, el espacio público. Hay que cuidar, hay que cuidarlo, hay que cuidarlo. Pienso que efectivamente una cosa positiva de todo esto es el hecho de que nos permita reflexionar sobre estos valores. Francamente, si de algo bueno he sacado de estas situaciones es la posibilidad de darme cuenta de cómo, de la importancia que tienen esos espacios y de cómo son los primeros que restringimos. Es que luego hay algo durísimo, a mi juicio, no sé cuál será tu opinión, pero a mi juicio hay algo muy duro y es que donde no ha habido unos empresarios que reclamen, por ejemplo, los gimnasios, los bares, yo estoy de acuerdo con que el que tenga una pequeña empresa tiene que defenderla y tenemos que meter el hombro todos, ¿no? Pero es llamativo que donde no hay un empresario que defienda la cuestión, como no hay empresarios, como los parques no están privatizados, si los parques estuvieran privatizados, fueran de gestión privada, habrían salido los defensores de la economía pequeña que mueve los parques a defender la apertura de parques. Pero sí, como... Es exactamente lo que te comentaba. Es lo que he notado yo también, que nunca me había dado cuenta de esta dinámica de cómo los valores económicos son los únicos los que priman y los demás no están ni segundos ni terceros, es que directamente no están. Los niños no votan, los niños y las niñas no producen, los parques no pagan IVA. Pues todo esto lo cerramos y no nos damos cuenta de otros valores que también quizá deberíamos tener en cuenta o elaborar. Esto es un poco lo que yo creo que secundariamente quisiéramos, ¿no? Que hubiera un poco una reflexión social sobre, a nivel de sociedad sobre esta situación. Tiene que haberla sin duda. Nos alegra, Eliana Cabrera, Silvera, nos Muchísimas alegra gracias. mucho tu aportación y esperamos seguir informando de esta cuestión. Gracias. Gracias a ustedes y perdonen si me lío, que no estoy nada acostumbrada. Yo no... No te preocupes. Gracias. Gracias a ustedes y por darnos también espacio. Vamos, el espacio que ustedes nos dan como periodistas es fundamental también. Muchísimas gracias. Gracias.